Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Radio Rebelión. Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches a todos. Y bueno, como es costumbre, estaremos con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. El día de hoy, en su programa Radio Rebelión, este 13 de abril del 2025, estaremos hablando de la situación en Argentina. Hubo una huelga general contra Milei la semana pasada, muy importante. Bueno, estaremos hablando, incluso tenemos una entrevista con una compañera, un video que nos mandó una compañera de Argentina. Bueno, tema muy importante acá cerca, el país vecino, y bueno, con mucha relevancia también para la situación política del país. Luego hablaremos de la situación de Palestina. Bueno, a nivel internacional hay una campaña de persecución contra todos aquellos que se solidarizan con la lucha del pueblo palestino, ¿no? En el marco de que esta solidaridad sigue creciendo, sigue ampliándose con grandes movilizaciones en todo el mundo, jornadas importantes de lucha, y acá en Bolivia también estamos con la solidaridad con el pueblo palestino. Entonces, hablaremos un poco de esto. Ya pasando al tema nacional, bueno, en Bolivia seguiremos hablando del tema de las elecciones, bueno, algunas novedades al respecto y la necesidad de una alternativa del pueblo trabajador y bueno, y denunciar en general, ¿no? El carácter tan antidemocrático en el que se realizan estas elecciones. Eh, y luego hablaremos finalmente sobre bueno, una situación que se abrió la pasada semana con mucha agudeza en la ciudad de La Paz, sobre el tema del paro de transportes, pero tratando de plantearlo en la perspectiva desde una problemática que también se realizó, sucedió y bueno, hubo problemas en varios departamentos del país y que claro, que es una problemática generalizada, ¿no? El tema bueno, de los transportes y en general del alza del costo de vida, ¿no? Y qué política tenemos que tener los trabajadores frente a esto, ¿no? Bueno, un programa muy interesante, muy completo, y de esta forma arrancamos con Radio Rebelión. Entonces, bueno, Miguel, tal vez nos puedes introducir un poco la situación de Argentina antes de pasar al video de la compañera. Sí, eh, Argentina está en una crisis gravísima. Hubo sigue la inflación, los salarios no lo está subiendo, entonces la gente cada vez tiene menos posibilidades incluso gente que está pasando hambre. Ha habido despidos también. Y bueno, esta es la política de Milei, ¿no es cierto? Contraer el gasto y se ha bajado los gastos en salud pública y en educación, lo cual está provocando gravísimos problemas en las universidades eh, y en la salud, ¿no es cierto? Es decir, servicios de salud deteriorados, donde no atienden a la gente o no le dan los medicamentos que necesitan. eh, Bueno, en fin, todo es un problema gravísimo para la inmensa mayoría de la población. Eh, Todo el argumento de mi ley, bajar el gasto público, ahora consiguió un préstamo del Fondo Monetario Internacional, pero que es un préstamo para seguir pagando la deuda. De hecho, está bajando los presupuestos de todo para pagar la deuda externa, que es enorme en Argentina, y, como digo, castigando al conjunto de la población. Bueno, viene habiendo protestas, manifestaciones, huelgas distintas de sectores, etcétera, pero hasta ahora no había habido una huelga general desde hace como un año, porque la central de trabajadores, la CGT, central nacional más importante, que dirige el peronismo, en medio que no quería hacer huelgas hasta ahora, pero con una gran presión de las bases y por supuesto también la posición de la izquierda, eh, tanto de izquierda socialista como la izquierda en general, la izquierda que está en unidad de la izquierda, estaban exigiendo desde hace meses ya, y ahora se logró una huelga general,
El planteo que están haciendo las organizaciones es que esto tiene que ser un primer paso, nada más, es una huelga de un día, tiene que haber otra huelga, y obviamente cada vez más la gente dice, basta de Milei, basta de este tramposo, ladrón, porque además también hubo otro problema gravísimo que no vamos a profundizar ahora, pero eh, por redes Milei vendió una cosa, una supuesta inversión que fue un desastre, que la gente que puso plata ahí la perdió. Bueno, esto es otro tema que en algún momento mencionamos. Pero básicamente el problema básico de todo es lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Es que está bajando la situación, está arruinando al pueblo trabajador y entonces es cada vez más el rechazo a mi ley, ¿no es cierto? Que hace un año y un poco, creo que hace 14 meses ganó las elecciones, pero eh, fue perdiendo apoyo, obviamente, perdiendo apoyo. eh, y ahora, bueno, va a haber elecciones para diputados en octubre, creo, eh, medio término, pero no para el presidente. Entonces, ahora la gran discusión es terminar con este desastre, terminar con este plan de Milei. Por eso esta marcha y movilización convocada por la CGT es muy importante. También ha habido grandes movilizaciones de los jubilados, que es otro sector que está sufriendo porque las jubilaciones están bajando en el poder adquisitivo, ¿no? Muy gravísimamente, como todos los salarios, pero las jubilaciones más todavía. Bueno, esto quería mencionar. eh, la compañera que habla es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Este, ahora podemos escuchar su video sobre lo que está pasando en la economía, ¿no? Muy bien, vamos con el video entonces. El gobierno de Javier Milei, que tiene una de sus principales frases de campaña y frases de gobierno, que es la de bajar la inflación, ha dado un nuevo fracaso porque lejos de bajar la inflación, nuevamente en Argentina la inflación subió pasando de un 2,4 del mes pasado a casi un 4% de inflación, donde los alimentos, que es el principal consumo de los sectores populares, de las trabajadoras y de los trabajadores, llegó casi a un 6%, un 5,9%. Es decir, que el gobierno que está realizando un ajuste brutal sobre el conjunto de la clase trabajadora, fundamentalmente hacia los jubilados y las jubiladas, que están ganando una jubilación mínima, la mayoría de 350.000 pesos, el equivalente a $300, cuando la canasta calculada para la tercera edad está en 1.200.000 pesos. Es decir, que no llega ni siquiera a cubrir una tercera parte de lo que necesitan las jubiladas y los jubilados para vivir. Entonces, este ajuste brutal que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei, un ultraderechista que además ha suspendido la obra pública, dejando a miles y miles de trabajadores sin empleo, tiene como una de sus principales medidas bajar la inflación, y ni siquiera ha logrado bajar la inflación porque, como dan cuenta los datos del último mes, la inflación volvió a subir en Argentina, y eso significa que las trabajadoras y los trabajadores estamos mucho peor. Nuestro poder adquisitivo, es decir, qué te alcanza para comprar tu salario, cada vez es menos, y ahora con este salto en la inflación lo vamos a sentir muchísimo. Amén de que ahora el gobierno ha firmado un nuevo acuerdo con el FMI, que además una de sus medidas
sí, o requisitos que le pide el FMI es levantar el cepo al dólar, es decir, que ya no esté restringida la compra de dólares y eso va a traer una devaluación, ¿no? Porque el gobierno venía utilizando eh, el dinero de las reservas y demás para contener un dólar que ahora se va a disparar con una nueva devaluación para el bolsillo de las trabajadoras y trabajadores. Entonces, el gobierno de Javier Milei no solamente no baja la inflación, no solamente está llevando adelante un ajuste brutal sobre el conjunto de la clase trabajadora y sobre las jubiladas y los jubilados, sino que ahora ha realizado un nuevo acuerdo con el FMI que traerá un aumento de la deuda externa en nuestro país y que, como siempre ha pasado a lo largo de nuestro país, de la historia de nuestro país, esas deudas se pagan con el hambre del pueblo. Todo el dinero que no va a educación, todo el dinero que no va a salud, todo el dinero que no va a vivienda, trabajo, se va a pagar esa deuda externa. Por eso desde Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda Unidad, venimos denunciando el acuerdo con el FMI, esta política de entrega y de saqueo de nuestros recursos y por supuesto seguimos levantando el no pago de la deuda externa. Bueno, ahí teníamos bueno, la declaración, todo este análisis de la compañera, ¿no? La Muy compañera se llama Mercedes Trimarchi y militante. candidata ahora a la legislatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Mm? Tuvo también un cargo de diputada nacional. Bueno, es una dirigente importante. Sí. Eso. Bueno, esto es lo que dice ella, ¿no es cierto? La situación se está agravando Ujú, y el otro elemento importantísimo es la lucha, que está aumentando. ujú, Es sí, importante hoy en Bolivia difundir esto porque evidentemente hay mucha confusión sobre mi ley. Hay gente que dice, ah, no, bueno, porque está solucionando el problema de Argentina. Hay mucha confusión, por supuesto la derecha lo defiende. claro, Eh, bueno, eso, claro. No, una cosita sobre esto último, ¿no? Que claro, que mucha gente dice, claro, es que Cristina era una ladrona, robaba y todo, pero estos están robando más, digamos, ¿no? O sea, claro, realmente una política de destruir el país y sacar todo lo que pueda, ¿no? Con estafas, está vendiendo la Antártida, ¿no? Prácticamente a Estados Unidos e Israel, ¿no? claro, Con tropas de Israel, las sionistas, los asesinos de los que hablaremos en un momento, bueno, están en Argentina, ¿no? Paseándose libremente, ¿no? Bueno, una cuestión realmente terrible. Y bueno, muy importante esta huelga general que hubo de los trabajadores contra Milei. Y bueno, esperemos que siga la lucha, sigan las movilizaciones. Bueno, era algo también que ya era muy sentido y muy necesario, porque todos los miércoles estaban las movilizaciones de los jubilados, ¿no? Y van a continuar, ¿no? Porque realmente Milei está matando de hambre a los jubilados, está destruyendo la educación, está destruyendo la salud, montón de desempleo, montón de empresas cerradas. Entonces realmente es un desastre, ¿no? Eso es lo que significa el liberalismo, ¿no? Los libertarios, ¿no? Como Milei, es realmente un desastre y una destrucción de, bueno, del nivel de vida de la gente y, bueno, del país en general, ¿no? Y obviamente en Bolivia hay quienes quieren hacer eso y tienen que ser totalmente repudiados, ¿no? Pero es importante tener claridad, como tú dices, Miguel, ¿no? Para que no haya confusión, para que no se crea que Milei está haciendo algo bueno en Argentina, ¿no? Realmente es un así es. desastre lo que ha hecho Milei en Argentina, ¿no? Y cualquier persona que pueda visitar o que se pueda conversar con personas que viven allá, incluso con gente que lo votó, gente que lo apoyaba inicialmente, bueno, están viendo, ¿no? Gente que se está quedando sin empleo, que está perdiendo muchas cosas y que, bueno, obviamente en producto de este desastre real, material que la gente lo está viviendo, está perdiendo totalmente el apoyo, ¿no? Entonces, bueno, es eso muy importante tenerlo muy en cuenta y estar, bueno, al día también con esta situación de Argentina, ¿no? Y lo que significa Milei y compañía. Hablemos de Palestina. Bueno, en Palestina, tal vez vamos a empezar con el video, ¿no? Hay un video muy, muy interesante. Sí, de la marcha en Bangladesh, de una Bangladesh, parte de la marcha. Digo, bueno, una de las imágenes más emblemáticas de una movilización que se habla de más de 1 millón de personas, ¿no? Bueno, vemos un poco estas imágenes y luego comentamos.
impresionante ese tren lleno de banderas y la gente, bueno, con gritos y cantos a favor de Palestina, ¿no? Sí, no, y lo más, la noticia es que ese tren iba en realidad Ujú, hacia una marcha popular que se hizo con dicen, 1 millón de personas. Eh, bueno, alguien podría decir que es exagerado, sale en medios de comunicación internacionales, ¿no? No estoy diciendo, no me lo estoy inventando yo, digamos. 1 millón de personas marchando contra Israel en un estado de Asia del Sur, cercano a la India, eh, que obviamente no tiene mucha relación ni con Israel ni con Palestina, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy significativo, es decir, muestra cómo el tema de Israel se ha convertido en una causa popular mundial, no solamente en Israel, es decir, en Palestina, mejor dicho. Es una causa popular mundial que está en los países árabes, que está en Estados Unidos como movilizaciones masivas, que está en Europa, y bueno, en todo el mundo hay movilizaciones, eh, pero claro, también en algunos lugares, como digo, masivas. La semana pasada hicieron en varios países árabes, en primer lugar en Marruecos, que fue una movilización también enorme, contra el rey de Marruecos que quiere establecer relaciones con Israel. Entonces la gente dice, no, ruptura, no queremos ninguna relación, apoyo al pueblo palestino. Salieron a la calle también, una manifestación enorme. Bueno, esto son noticias recientes. Y lo otro es que la política en muchos estados, muchos gobiernos, en primer lugar, por supuesto, el imperialismo norteamericano, es, eh, perdón, la política de muchos gobiernos es reprimir a la gente que es solidaria con Palestina. Este es el hecho muy importante que sucede en muchos países y ahora recientemente en Estados Unidos se están encarcelando y quieren expulsar a estudiantes, incluso profesores, porque en Estados Unidos hubo el año pasado una gigantesca lucha en solidaridad con Palestina. Se ocuparon todas las universidades del país. Esto fue algo muy notable. Bueno, ahora, por ejemplo, uno de los dirigentes, que es un estudiante argelino, pero que reside en Estados Unidos legalmente, hace años, estudia y trabaja en Estados Unidos, ahora lo quieren deportar. Este, Se llama Mohamed Khalil y han establecido que lo van a deportar. Él presentó un recurso de amparo ante una jueza y la jueza dijo, bueno, no está bien, el gobierno puede deportarlo si quiere. Este, lo cual no tiene ningún motivo, este, motivo legal, me refiero. Tiene residencia legal, vive en Estados Unidos, digamos, no tendría ninguna razón legal. El gobierno lo acusa entonces de ser eh, antisemita, entre comillas, porque ya sabemos que es un término absurdo, porque los semitas también son los árabes, y lo acusa de ser solidario o un instrumento de Hamas. Bueno, que dice el gobierno es una organización terrorista. Es una organización disparatada y con ese argumento lo quieren expulsar.
Obviamente nosotros internacionalmente ya desde hace más de un mes estamos difundiendo este hecho, tratando de defender al compañero. Este, y por supuesto también en Estados Unidos hay muchos que están reclamando en contra de su expulsión y de otros que también están amenazando con expulsar. Este es muy importante porque, como digo, fue uno de los dirigentes estudiantiles importantes. Después, en el tema de represión, a solidaridad eh, con el pueblo palestino, hubo en varios países europeos. eh, Ahora lo último es en Alemania, quieren expulsar a 5 personas de otros países de la Unión Europea por, dicen ellos, por hacer un bloqueo de una universidad en solidaridad con Palestina. Lo que hicieron es entrar a una universidad, hicieron un acto, parece que impidieron la entrada y salida, dice la acusación, ¿no? Por un tiempo, es, porque estaban haciendo el acto, imagino. Bueno, la acusación no tiene tampoco mucho argumento, pero con ese argumento los quieren expulsar de Alemania, lo cual es ilegal porque son, como dije, la Unión Europea y la Unión Europea, todo ciudadano de cualquier país de la Unión Europea, es decir, de Irlanda, España, Francia, Italia, Alemania, etcétera, no pueden expulsarlo, puede vivir en cualquiera de sus países. Bueno, esto argumenta que cometieron delito y por eso lo van a expulsar. Bueno, y por último, en esta represión, quiero mencionar lo que ya hemos dicho varias veces. En el caso de Bolivia, en Cochabamba, hay 2 compañeras que desde hace casi un año vienen siendo acusadas por la alcaidía de Cochabamba, encabezada por el derechista Manfred, de dañar un monumento. El monumento es muy ridículo, la acusación es muy ridícula, porque lo que hicieron ellas es colocar unas banderas y algunos símbolos en el monumento a las heroínas de la Coronilla, que fueron luchadoras hace 2 siglos contra el Imperio Español, luchadoras heroicas contra el Imperio Español, y obviamente las compañeras pusieron la bandera ahí, Palestina, porque reivindican esa historia de hace 2 siglos de las heroínas de la Coronilla, y porque, como ellas dicen, si ellas vivieran serían solidarias con Palestina, porque ellas lucharon contra el imperialismo español. Eh, entonces, y por supuesto no le hicieron el menor daño al monumento, no tiene ningún daño. Bueno, las acusan de eso, de dañar un monumento público, y por ahora el juicio no terminó, supuestamente iban a absolverlas, o mejor dicho, decir que no había daños. Esto había una versión, pero hasta ahora el juicio no terminó. Ahí está la foto de la bandera en las vírgenes de la Coronilla. Las vírgenes, perdón, las heroínas de la Coronilla. Obviamente las heroínas son heroínas en primer lugar para esas mujeres, y para el pueblo de Cochabamba, no para Manfred Reyes Villa, el acusador. Este, hola, hola, Sí, Miguel. perdón, no para Manfred de Villa, el acusador. Entonces, bueno, esa es la acusación. En Cochabamba y en otros lugares
hicimos demandas, claro, para que se eliminara esa acusación, para que terminaran con ese juicio absurdo que la justicia aceptó, porque no tiene ningún sentido, no hay ninguna prueba de ningún daño al monumento ni nada por el estilo. Bueno, eso quería decir al final, que también en Bolivia entonces hay ese elemento de represión a la solidaridad con Palestina. Esto, por supuesto, no puede, no impidió, y al revés, la demanda de solidaridad con ellas se ha hecho nacional y tenemos que continuarla, claro. Y por supuesto, solidaridad con el pueblo palestino, ¿no? Bueno, esto quería. Muy bien, Miguel. No, bueno, recalcar un poco esto, ¿no? Bueno, en el caso de acá de Bolivia, bueno, las heroínas de la coronilla justamente lucharon y fueron una lucha contra el imperialismo español, contra el colonialismo, ¿no? Por la independencia del Exacto. país. Y como tal es un símbolo contra la colonia, contra el imperialismo a nivel general. Y en este caso es justamente, ¿no? O sea, que las heroínas de la coronilla estén con una bandera palestina es más bien una reivindicación de la historia boliviana y más bien Claro. bueno, la verdad, no sé, lo que hace Manfred Reyes Villa debería ir al colegio, ¿no? Para culturizarse un poco, ¿no? Que son las heroínas de la coronilla, ¿no? Realmente, bueno, es una barbaridad esa persecución que están realizando y obviamente reiteramos y recalcamos nuestra plena solidaridad con las compañeras y compañeros que están siendo procesados de esta forma, ¿no? Y bueno, quería añadir un poco, bueno, como bien dice Miguel, bueno, la persecución es muy fuerte. Miguel señaló los actos más fuertes, el arresto del compañero Mahmoud Khalil en Estados Unidos, que lo quieren deportar, las deportaciones en Alemania. Y bueno, además de eso, lo que tenemos es también algunos procesos. Este es un compañero en Francia. Y bueno, nosotros también nos hemos sumado a esta campaña de apoyo. Él se llama Anase Kassib. Él es, bueno, es un activista, estudiante, trabajador, perdón, trabajador ferroviario en Francia y bueno, lo están procesando por haber hecho una publicación en redes sociales eh, en apoyo al pueblo palestino, ¿no? Él es parte de una organización, si no me equivoco, se llama Revolución Permanente en Francia. Y bueno, nosotros también nos solidarizamos en contra de esta persecución. En su momento también lo hicimos en Argentina también, igual por un tweet, por una publicación en redes sociales, con Bodart, de otra organización del MST argentino. Y como tal, bueno, estamos viviendo una generalización de la persecución a nivel internacional de la solidaridad con Palestina, ¿no? Entonces son varios países de distintas formas, bueno, además de todo lo que estamos señalando acá con persecución, deportaciones, amenazas de arresto o arrestos directamente, eh, bueno, acá en Bolivia también, ¿no? Esta persecución que se está viviendo. Además de eso, muchas personas, bueno, fueron expulsadas de las universidades en Estados Unidos, en Europa, perdieron sus trabajos. O sea, realmente es una persecución brutal que están cometiendo a nivel internacional, bueno, los que financian, los que apoyan y los que al final están detrás de este genocidio que comete Israel, ¿no? Entonces, realmente la lucha del pueblo palestino es la lucha de todos los pueblos del mundo al punto tal que la lucha, bueno, y el genocidio que comete Israel también es el genocidio de los imperialismos del mundo, ¿no? Como tal, por eso lo defienden y por eso persiguen con tanta hazaña la solidaridad que se está realizando y que es espontánea de la gente ante tanta, bueno, ante toda la barbarie que se está viviendo, ¿no? Entonces realmente es muy importante en ese sentido, bueno, la lucha de Palestina y cómo la lucha de Palestina realmente es una lucha de todos nosotros, de todos los pueblos del mundo, porque ahí realmente se está viendo cuáles son los planes, cuál es la moral, cuáles son los métodos del imperialismo, ¿no? Donde le da igual matar, bueno, bombardear niños, mujeres, perseguir de la forma más brutal, ¿no? A los médicos, a los periodistas. Bueno, Israel es el que más está matando a periodistas en el mundo, más que en guerras mundiales, ¿no? Es impresionante la persecución que hace contra los periodistas. La principal causa de muerte infantil en el mundo también es Israel hoy en día por lo que está matando a tantos niños en Palestina, además de cuántos niños, cuántas personas están quedando heridas y bueno, toda la destrucción, bueno, toda la barbarie que está cometiendo Israel, ¿no? Bueno, en ese marco realmente es muy importante, la más
amplia solidaridad y eso es lo que seguimos haciendo en Bolivia. Estamos preparándonos para hacer una gran movilización el 15 de mayo, en aniversario de la NACBA. Seguimos con las vigilias, los compañeros en Cochabamba. Acá en Bolivia estamos preparando una vigilia para las próximas semanas igual. Y bueno, todo de cara a una gran movilización y seguir con distintos actos, distintas acciones en apoyo al pueblo palestino y realmente denunciar y mostrar que, bueno, eso es lo que hace el imperialismo cuando a alguien se le pone enfrente, ¿no? Y como tal, eso tenemos que tomarlo en cuenta. Lo que está viviendo el pueblo palestino hoy en día puede pasar a cualquier otro pueblo del mundo si es que no se cumplen las órdenes que dicta el imperialismo, ¿no? En cierta forma, eso es también un poco lo que está viviendo Ucrania, que Trump prácticamente se lo está regalando un pedazo a Rusia y él está exigiendo el resto para ellos, ¿no? Incluso Así con es. planes de división de lo más absurdo de Ucrania. Bueno, terrible, ¿no? Y las amenazas, ¿no? Contra Panamá, contra Canadá, contra Dinamarca, bueno, ese es el imperialismo, ¿no? Y por el momento lo más agudo, lo más brutal que vemos de ellos es en Palestina, pero puede ser la realidad de Bolivia, de Perú y de cualquier otro pueblo del mundo. Por eso la necesidad de la lucha, la movilización y el no permitir que esto pase. El genocidio no puede pasar, tenemos que detenerlos y lo que va a lograr que detengamos este genocidio es la gran movilización a nivel internacional, incluso el echar a los gobiernos que apoyen este genocidio y ir en la perspectiva en general de, bueno, de que haya gobiernos de los trabajadores que realmente tengan un apoyo y una solidaridad plena con Palestina y con todas las luchas de los pueblos del mundo. Bien, bueno, pasemos entonces, dicho todo esto, al punto nacional, ¿no? Bueno, a nivel nacional, eh, tenemos la situación de las elecciones. Hay, bueno, cada semana se van viendo novedades, nuevos hechos. Igual las próximas semanas tendremos algunos de los hitos electorales, que es el fin, bueno, el plazo para la inscripción de alianzas, ¿no? Donde se podrá ver algunos temas más. Pero en general lo que ya se vivió esta semana fue las nuevas divisiones. De hecho, bueno, ya se concretó totalmente la división entre en el bloque de derecha, entre Doria Medina y Tuto, ¿no? Y no se sabe si podrá haber alguna división más de por medio, ¿no? Igual Carlos Mesa ya rompió con esa unidad, dice que no se va a presentar a elecciones, pero él también rompe, ¿no? Y bueno, veremos si no hay más nuevas expresiones de esa ruptura, pero de entrada hay dos candidatos solo de ese bloque, de derecha, que ya están en campaña, gastando un montón de dinero en publicidad, tanto en las calles como en las redes sociales, tanto Tuto Quiroga como Doria Medina, ¿no? Por otro lado, la alianza, bueno, quienes también están invirtiendo mucho ya en su campaña, Manfred Reyes Villa y Chi, ¿no? Que si bien se estaban uniendo, bueno, por la ambición de la candidatura, y hay una división, porque si bien Chi quería imponerse como candidato del partido de Manfred, Manfred le dijo no, y ahí quedó, digamos, ¿no? Pues ahí hay dos candidatos más de otro bloque derechista, está Manfred y el Chi, ¿no? Veremos si van adelante con sus respectivas candidaturas, en particular Chi, Manfred con su partido aprobado, con su sigla legalizada, con aval necesario, con casi de seguro del gobierno, eh, va y sigue adelante, ¿no? Por el otro lado, en el MAS hubo, bueno, ya se lanzó como candidato Arce, algo que, bueno, se sabía, estaba ya en campaña desde el gobierno y ya oficializó esa candidatura tomando la sigla del MAS, obviamente. Y por el otro lado, bueno, continúa en campaña y con todo Evo Morales, anuncian que incluso van a hacer una movilización para la inscripción de Evo Morales. Sin embargo, perdieron la sigla. Bueno, por divisiones, lo que salió públicamente es de que rompe su alianza con el Frente para la Victoria. El Frente de la Victoria, bueno, el Frente de la Victoria en realidad rompe porque, según los estatutos del Frente para la Victoria, la vicepresidencia tendría que ser elegida por ellos, ¿no? Y no por Evo Morales. Entonces, esa división, esa diferencia hizo que se dividieran, ¿no? Bueno, por el momento no tiene sigla conocida Evo Morales, pero afirman de que tiene varias opciones, que hay por lo menos tres opciones que les están ofreciendo, ¿no?
veremos qué sale de todo eso, pero obviamente la campaña y las declaraciones sigue la candidatura de Evo Morales. Y la otra, bueno, lo que ya fue una sorpresa y que, bueno, sigue en ese camino, es la ruptura de Andrónico con Evo Morales, ¿no? Andrónico Rodríguez, que sería un otro candidato, salida una tercera opción salida del MAS, que, bueno, igual estaría viendo, buscando sigla, dicen que ya la tiene y que es una, bueno, es una ruptura justamente denunciando y, bueno, varios de los hechos de Evo Morales, ¿no? Centralmente el tema de no dar paso a nuevas opciones, lo acusa incluso de haber sido él el que lo puso al traidor de Arce en el gobierno, y bueno, entonces, bueno, hay que ver también qué pasa, hay pugnas, hay intentos de someterlo por parte de Evo Morales a Andrónico, bueno, a su región, etcétera. Pero bueno, están en ese marco y habría entonces esas tres candidaturas del MAS, de lo que fue el MAS en general, cuatro candidaturas por lo menos de la derecha tradicional. Bueno, hay varias más que se están manejando por ahí. Apareció este tal Dun, que trató de hacerse el Milei boliviano. Bueno, fue también un chiste el tema de que sale que es militante del MAS, o era militante del MAS hasta hace poco, desde el 2018. Eh, Trabajó, bueno, tuvo trabajos ligados al gobierno, en el Banco de Desarrollo Productivo, bueno, en varias cosas de ese tipo. Entonces realmente es todo alrededor de lo mismo, ¿no? Pero bueno, ahí hay otro que se está queriendo postular como otro candidato, hay otras distintas tendencias. Y bueno, en ese marco es necesario repetir y reiterar que, como podemos ver, y en general todo lo que se expresa hasta el momento son distintas candidaturas que no ofrecen nada diferente, ¿no? Incluso sus propuestas, sí, eso es impresionante, ¿no? Hay carteles de Reyes Villa por las distintas ciudades donde ya nos estaba ofreciendo como parte de su campaña gasolinazo, ¿no? Subir el precio de la gasolina, ¿no? Ya de hecho, ¿no? Esa es su campaña, o sea, ni siquiera un poco de demagogia, ¿no? De una, ¿no? Va a haber gasolinazo, pero yo les ofrezco cinco, dice, ¿no? A 5 bolivianos nos subiría la gasolina, Manfred. Y esa es su campaña, ¿no? Esas son sus propuestas, ¿no? Entonces sus propuestas son justamente eso, ¿no? De todos estos candidatos, gasolinazo, devaluación, que sea un ajuste general con reparto trabajador, ¿no? Que, bueno, se suba el precio oficial del dólar, algo que, bueno, de hecho el gobierno de Arce lo hace, pero manteniendo un cambio oficial para algunos sectores, pero de hecho para el grueso de la población eso no existe, ¿no? Pero bueno, lo que quieren es legalizar esta devaluación y, bueno, avanzar con un gasolinazo, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos, por lo menos estos siete, ocho que se han mencionado, están en lo mismo. Y bueno, y los otros que también están apareciendo por ahí como potenciales, no hay alguno que se desvincule de esto, que tenga sigla o que esté preparado, bueno, para estas elecciones. ¿Por qué? Porque justamente en Bolivia la ley electoral está hecha para que no pueda legalizar un partido cualquier persona, no pueda legalizar un partido cualquier organización, no pueda legalizar un partido una organización social, el pueblo trabajador en general, ¿no? Y que solo puedan legalizar partido, bueno, grandes millonarios, e incluso ellos con aval del gobierno, del Tribunal Electoral, ¿no? Con una serie de, bueno, lo que tenemos y que es Vox Populi a nivel del país, un montón de gente que aparece registrada en un partido sin haberse registrado en ese partido, ¿no? Sobre todo con el caso de los partidos nuevos. Los partidos antiguos como que, bueno, mantienen registros de antes, ¿no? Ahí, por ejemplo, difícil que se salve el DUN por ese tema, ¿no? Pero sí mucha gente de los nuevos partidos, ¿no? Porque nunca se vio, por ejemplo, al PAMBOL, a Nueva Generación Patriótica recolectando firmas, ¿no? Pero incluso de los que sí se les vio recolectando firmas, Manfred, el partido de Eva Copa, Morena, hay mucha gente que sorpresivamente aparece registrada en esos partidos, ¿no? Entonces eso realmente muestra que, bueno, de una u otra forma, mienten, engañan, hacen las firmas de una u otra forma, de forma no legítima,
no realmente recolectando las firmas, y eso solamente puede pasar y eso solamente es avalado porque hay un acuerdo con el Tribunal Electoral, que el Tribunal Electoral lo permite, ¿no? Porque de lo contrario, y justamente eso pasa, el Tribunal Electoral al revisar las firmas puede observarte, esta firma no corresponde y te anulan y de toda la cantidad de firmas que tienen, que es necesario reunir, bueno, te anulan unas cuantas, unas cientos, unas miles y ya está, chao, ¿no? No tienes la cantidad necesaria y no legalizas ese partido, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. No hay la posibilidad para que una organización normal, formada, jóvenes, distintas organizaciones sociales que quieran legalizarse, que tengan un programa, que tengan una discusión política, vayan y se legalicen, ¿no? Y como tal, los partidos que aparecen legales, justamente PANBOL, Nueva Generación Patriótica, son partidos sin programa, sin organización, sin que nadie los conozca y aparecen legalizados así de la nada, ¿no? Eh, Justamente eso es parte de esta antidemocrática ley de partido, de este antidemocrático régimen electoral que permite que haya estas siglas de alquiler, siglas en venta, para que de esa forma puedan presentarse algunos sectores a elecciones y no de una forma correcta, ¿no? Recalco, ¿no? Normalmente en cualquier situación habitual uno tendría que tener su propio partido, ir compitiendo, ir peleando por espacios a partir de un programa y a partir de eso recién ganar una alcaldía, un determinado espacio. Aquí más bien es al revés, ¿no? Para poder tener un partido, para poder tener un partido legal, tienes que tener una alcaldía, una gobernación, de lo contrario es poco probable que puedas lograrlo, ¿no? Y tener espacios de poder para poder hacer algunas negociaciones con el Tribunal Electoral y con el gobierno central, ¿no? Caso del mismo Manfred, que legalizó su partido desde la alcaldía, en su momento Revilla desde la alcaldía de La Paz, Pazzi desde la gobernación, Eva Copa desde la alcaldía del Alto, bueno, Costas en su momento desde la gobernación de Santa Cruz, bueno, todo eso, ¿no? En general es, primero toman el espacio de poder y de ahí recién sacan su partido, ¿no? Algo realmente, bueno, que es una expresión de lo corrupto, lo tramposo, lo fraudulento que es este régimen electoral boliviano y que realmente es necesario denunciarlo por eso, ¿no? Y es, bueno, realmente en este tema sí estamos bastante solos, ¿no? Porque no se escuchan voces que realmente denuncien y que realmente muestren y marquen lo mal que está esta ley, lo fraudulenta que es esta ley de partidos. Entonces somos desde el Partido de los Trabajadores los que denunciamos esto, ¿no? Y es muy importante señalar eso porque en ese marco no se permite que haya una verdadera expresión del pueblo trabajador, ni siquiera que haya la pluralidad más básica de la democracia en estas elecciones. Y es por eso que todos los candidatos repiten y tienen un mismo discurso respecto al gasolinazo, respecto a la devaluación, respecto al respeto a las transnacionales, respecto al respeto a la oligarquía terrateniente que incendia el país. Y eso es, bueno, es lo que podemos ver y evidenciar. Y en ese marco es muy interesante cómo todos estos candidatos igual sobre este tema, ¿no? Que es muy interesante lo de Evo Morales, cuando Álvaro García Linera, su ex vicepresidente, dijo, bueno, por el problema del dólar, que se agarre el cuello a los grandes empresarios, ¿no? Y Evo Morales rápidamente se le decir, no, eso no se hace, nosotros dialogamos, nunca hicimos eso en nuestro gobierno y nunca lo haremos, ¿no? Justamente señalando de que a los que quiere agarrarnos del cuello Evo y todos estos, es a los trabajadores, es al pueblo trabajador, y es lo que ya están haciendo, ¿no? Bueno, de hecho, ¿no? Con el tema del dólar, la escasez de gasolina, el alza de los precios, y bueno, eso es lo que estamos viviendo. Y frente a eso es necesario, bueno, la máxima organización, la máxima unidad de las distintas organizaciones de los trabajadores, en la perspectiva de tratar de plantear una alternativa en las elecciones, pero incluso más allá de esto, para unirnos y combatir frente a a todo este ajuste que nos están amenazando y que todos los candidatos casi al unísono nos quieren imponer y es su propaganda de hacernos eso, ¿no? Con lo cual lo que están buscando es de que no haya la idea de que hay otra alternativa, ¿no? Quieren básicamente convencernos toditos, todos juntos, en unidad, ahí sí no tienen divisiones, de que no hay otra alternativa, no se puede hacer nada más en el país más que agarrarnos del cuello al pueblo trabajador. Tenemos que organizarnos para decirles que no
y para que nosotros más bien planteemos una alternativa, y la alternativa básicamente es que los que tienen que pagar la crisis, a los que hay que agarrarles del cuello, es a los grandes empresarios, es a la oligarquía terrateniente que incendia nuestros bosques, que no aporta nada, prácticamente no paga nada de impuestos y que es la que se está llevando los dólares fuera del país, es ajustar y agarrar del cuello a las transnacionales, que son las que nos han dejado sin gas y que siguen explotando el país de distintas formas, ya sea en el tema de hidrocarburos y también en la minería, y bueno, justamente se benefician de una serie de mecanismos con las cooperativas, etcétera, etcétera, para no dejar casi nada en el país y también llevarse nuestras riquezas y dejarnos sin dólares, sin riquezas y con mucha contaminación en el país, entre otros temas, ¿no? Bueno, esa es la perspectiva que planteamos desde el PT y bueno, llamamos a la máxima unidad a las distintas organizaciones, a los distintos compañeros que tienen una perspectiva similar, que quieren plantear una alternativa, de unirnos, ir articulándonos, ir viendo espacios de unidad para luchar y para dar respuesta desde la perspectiva de los trabajadores a la situación nacional. No sé, compañero Miguel, si quieres complementar algo. Sí, referente a esto, por ejemplo, antes que se legalizara el Manfred, la Central Obrera Departamental de Cochabamba votó en su Congreso hacer una alternativa de los trabajadores. Pero claro, quedó como una votación por mayoría en el Congreso, muy buena, obviamente, esa definición, pero a la vez sin ninguna posibilidad de concretarse, porque por la ley electoral tramposa, mientras mantienen vigencia partidos que no existen en realidad, o que prácticamente no existen, por otro lado, no se puede juntar 108.000 firmas, implica y además que tiene que ser de diferentes departamentos, ni siquiera puede ser en un departamento, eh, y tiene que ser en un plazo de 6 meses máximo. Es decir, una serie de requisitos absurdos que hace casi imposible y que cuesta una fortuna. Ahora, teóricamente, a las nuevas organizaciones que aparecieron, la de Manfred y Nueva Generación, le dejaron juntar por internet, que supuestamente es más barato, pero puede ser más tramposo también. Solo poniendo el dedo, es decir, la huella dactilar. eh, y bueno, le aprobaron a los dos. En el caso de Manfred juntó firmas, en el caso de Nueva Generación no se sabe si juntó firmas o puso plata para, para el Tribunal Supremo Electoral, pero también se lo legalizaron. Eh, y evidentemente son organizaciones, bueno, en el caso de Manfred, que tiene acuerdos eh, probables con el gobierno, porque nunca jamás critica al gobierno. Y en el otro caso, en Nueva Generación, que tiene un discurso que no, que hay que sacar a todos los viejos políticos, ninguno sirve, que hay una crisis en Bolivia, que no puede ser. Todo que, por supuesto, mucha gente le parece bien eso que dice que es un empresario. Ahora, ¿de dónde sacó él la plata, los millones que debe haber necesitado para legalizar ese partido? ¿Por qué se lo legalizaron tan rápido? Él reside en Estados Unidos, es probable que tenga financiamiento de algunas empresas norteamericanas que quieren meterse en el poder también. Es decir, así es el mecanismo del imperialismo, ¿no es cierto? Se aprovecha de políticos locales, porque él no dice una sola palabra, ni contra los agronegocios, ni contra las transnacionales, nada. Pero bueno, esto es lo mismo que los demás políticos, ¿no? Tampoco ninguno de los otros dice nada. Entonces se pelean con cosas, bueno, que hay corrupción, pero no hablan de las cuestiones de fondo. Este, y entonces
ninguno está planteando alternativas para el pueblo trabajador. Por eso ese descontento que hay en mucha gente, que no es igual a lo que pasó en otras elecciones, incluso en momentos de crisis como en 2019, el MAS seguía teniendo mucho apoyo y por eso ganó. También por el repudio al gobierno que surgió, etcétera, ¿no? Hoy el MAS perdió apoyo, además se dividió en dos o tres o cuatro, no se sabe cuántos ahora, con el Andrónico por otro lado, bueno, etcétera, ¿no es cierto? Y claro, cada uno está tratando de aprovechar el desprestigio de los otros, ¿no? Evo critica al Arce, los arcistas critican al Evo, este, y Andrónico dice yo soy joven y soy distinto. Bueno, ese mecanismo, pero ninguno plantea propuestas de cambio real, ni nada, como decía, contra el agronegocio y contra las transnacionales. Este, ellos van a seguir siendo dueños de Bolivia si gana cualquiera de estos. Bueno, esa es la crisis y el fraude se basa justamente en que es casi imposible para cualquier organización popular, incluso importante, como dije, de la Central Obrera Departamental de Cochabamba, puede presentarse elecciones. Hay también movimientos indígenas que dicen que se van a presentar. La Constitución los autoriza, pero obviamente el sistema es bien complicado para que se puedan presentar. Veremos si se presentan o no se presentan. Hay distintas iniciativas de algunos grupos que quieren presentarse, pero es bastante difícil que le permitan porque por este sistema que está reducido a estos 14 partidos legales, que son organizaciones o que vienen de grandes grupos manejados por empresarios o vinculados a grandes empresarios, o que son casi inexistentes y se venden a cualquiera. Eh, Una de esos grupos eh, es el Frente por la Victoria, que le había dado a Evo y después, como decía Berto, no le permitieron, dijeron, bueno, no, pero nosotros tenemos derecho a nombrar al vicepresidente. Ahora, al Frente de la Victoria le amenazaron con no legalizarlo porque no llegó al 3% en las elecciones anteriores. Y supuestamente la ley dice que si no llegaste al 3% perdés la legalidad. Lo mismo pasa con Bambol. Bueno, no se sabe si lo hicieron, si lo están haciendo para amenazarlo, para justamente que no le dé la candidatura al Evo, aunque el Evo dice que tiene otras siglas. Bueno, pero es total oportunismo, total, prácticamente un comercio de... El Frente por la Victoria dice ahora que sí, que va a tener un candidato, un empresario cruceño, que le va a haber pagado para, para tenerlo, pagado bien, y bueno, ellos especulan con eso. Bueno, esta es la situación, digamos, de una situación fraudulenta, donde efectivamente hay que plantear la necesidad de, además de un cambio de fondo, una verdadera elecciones democráticas, que tampoco hay. Este, a tal punto que hoy no se sabe, es totalmente confuso, no se sabe ni cuántos partidos van a participar. Bueno, 14 hay supuestamente legalizados. Eh, Como decía, están divididos todos entre ellos. Bueno, el MAS en dos pedazos, el partido del Evo, que se llama Evo, Evo el pueblo. Este, bueno, esta es la situación de confusión total. Recién dentro de un mes va a estar las candidaturas. Supuestamente la semana que viene tiene que estar las alianzas inscritas o todos los partidos que haya inscriptos, aparte si hay uno más aparte de estos 14 o se juntan algunos. Este,
Bueno, nosotros, por supuesto, como Partido de los Trabajadores, seguiremos buscando la unidad con las organizaciones tanto sindicales como la vida independiente del pueblo trabajador, como indígenas, que estén dispuestos a formar una alternativa diferente, porque además la crisis sigue, el futuro gobierno, cualquiera de ellos que gane, como decíamos, tiene un proyecto de ajuste antipopular, tendrá sus matices, tendrá sus variantes, pero todos están dispuestos a subir la gasolina, este, a devaluar la moneda, a terminar, a bajar los salarios reales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que probablemente pase y por eso es necesario, eh, además de luchar por una legalidad electoral, luchar por una alternativa más allá es decir, enfrentando al futuro gobierno que pueda venir de los capitalistas, que si van, alguno de ellos va a ganar. Este, y bueno, esta unidad es cada vez más necesaria. También ante la crisis de la COP, ahora los mineros están exigiendo Congreso, eh, probablemente lo hagan, bueno, es otra discusión, pero la COP necesita el pueblo trabajador recuperar esa organización, eh, para que defienda a los trabajadores, básicamente, ¿no es cierto? Y no esté entregada como ahora al gobierno del Arce. Bueno, nada más. Gracias, Miguel. Bueno, y pasemos al siguiente punto, ¿no? El tema de los transportes. Bueno, la semana pasada en La Paz hubo un gran paro de transportes el día jueves y viernes, producto de que, bueno, los choferes ya habían subido los precios, fueron autorizados por el alcalde de la ciudad de La Paz, y luego fue el Consejo Municipal el que amenazó y comenzó a trabajar una ley municipal para congelar el precio de los transportes, de los pasajes, en la cifra anterior, ¿no? 2 bolivianos, 2,40, que es lo que se está viviendo, ¿no? O sea, 2 bolivianos era la cifra anterior, 2,40 es el nuevo costo que fue aprobado por el alcalde. Entonces, bueno, esto generó un paro de transportes y además genera pues toda una discusión al respecto, ¿no? Pues bueno, generó una gran molestia en amplios sectores de la población y de ya, digamos, este aumento de 40 centavos, estamos hablando del 20% de incremento en el costo de los pasajes, bueno, es una carga muy fuerte, encima de los hombros de todos los trabajadores del país, ¿no? Bueno, perdón, todos los trabajadores de la ciudad de La Paz, ¿no? Y bueno, también del Alto, ¿no? Que muchos de ellos trabajan en La Paz o se trasladan entre las dos ciudades, ¿no? Bueno, entonces esto es muy importante analizarlo en un marco más general. Hubo conflictos de este tipo y bueno, prácticamente incrementos en el costo de pasaje en varias ciudades del país, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, incluso en Oruro hubo enfrentamientos y bueno, en todo ese marco es muy importante, bueno, por un lado, eh, centralmente considerar lo siguiente, ¿no? Todo esto tiene que ver con el alza del costo de vida y obviamente los choferes también son parte, bueno, trabajador en general, que también está sufriendo esta alza del costo de vida, ¿no? Sin embargo, el problema acá es esta forma de discutir el tema tan por separado, tan por distintos sectores, e incluso en el caso, y eso es lo que en general genera mucha molestia por parte de la población en general, los usuarios del transporte, los trabajadores de las distintas ciudades en este caso, porque los choferes lo presentan y prácticamente lleva a casi un enfrentamiento entre las necesidades de los choferes y las necesidades bueno, de los que consumen este servicio, ¿no? Del pueblo trabajador que necesariamente necesita este transporte público para llegar a sus fuentes de trabajo, ¿no? Entonces, aquí el tema central es la necesidad de el aumento salarial, ¿no? Y la defensa general de los salarios, porque lo que se está viviendo con toda la política del gobierno, con el tema de la escasez de gasolina y de hecho su incremento en varias formas, con el tema de la escasez de dólares
y el incremento de precios de, bueno, de todo lo importado, y además que eso se refleja también en otros espacios y que prácticamente hay un incremento general de precios de todo. Y ahí el tema central es de que lo que no está subiendo, lo que no se está incrementando son los salarios, ¿no? Entonces, es necesario discutir y que toda la discusión del aumento de precio de pasajes, etcétera, esté ligado a la discusión salarial. Y lo correcto en este caso sería que más bien los choferes sean parte de la lucha por un correcto aumento salarial para todo el pueblo trabajador boliviano, ¿no? En este caso, bueno, de hecho, se está hablando de este incremento de 40 centavos, que es el 20% en cada pasaje. Bueno, debería estarse hablando esto a partir de un incremento del 20% de salarios, que debería ser lo mínimo que debería incrementarse, ¿no? Bueno, están en una situación de diálogo los choferes en la ciudad de La Paz. Eh, Se anunciaba que iban a volver con movilizaciones y con bloqueos desde el día lunes. Al parecer están llegando a una situación de cuarto intermedio mientras se establece el diálogo. No habrá, parece, todavía estos bloqueos, pero esto nos sirve en general para discutir y para tener claro cómo debería discutirse este tema, ¿no? Porque este incremento del 20%, bueno, se calcula por lo bajo, que podrían ser unos 700 bolivianos mensuales de incremento para el sector de los choferes. Podría ser más, incluso según otros cálculos, incluso más de 1000. Bueno, algunas personas calcularon según la cantidad de vueltas que den los choferes, pero en general el tema es este, es un 20%, ¿no? ¿Y cuál es la discusión que se está haciendo sobre el aumento al salario mínimo y el salario en general, ¿no? Bueno, los empresarios y el gobierno están hablando de cifras mucho menores, incluso la idea de no subir nada, no hacer nada de aumento salarial, ¿no? En cero, ¿no? Entonces aquí el tema es ese, ¿no? Si es que no hay aumento salarial, realmente es un crimen en contra del pueblo trabajador subir el costo de los transportes, ¿no? Por eso esta discusión tiene que estar plenamente ligada al aumento de los salarios generales a nivel nacional, ¿no? Y acá, por lo que se está viviendo, bueno, por lo que tenemos esta última discusión en la sede de gobierno de La Paz, necesariamente el incremento salarial no puede ser menor a un 20%, que es lo que ya de hecho se está dando en el incremento de los pasajes, ¿no? Y en realidad cualquier incremento de los pasajes de los choferes en cualquier parte del país debería estar sujeto y condicionado a que sea igual o menor a lo que se ha incrementado los salarios en el grueso del país, ¿no? Porque eso es lo real, eso es lo que necesita el pueblo trabajador, y el tema del transporte es parte de los gastos, parte de la canasta familiar que gasta una familia boliviana, un trabajador boliviano, una trabajadora boliviana, al trasladarse a su fuente de trabajo, ¿no? Entre otras actividades. Entonces, en este caso, esa tendría que ser la discusión, y los choferes más bien tendrían que estar junto con las distintas organizaciones de los trabajadores, junto con la COP. Bueno, tenemos que recuperar la COP, ¿no? Eso es tan necesario, y para poder luchar, para poder organizarse los trabajadores y, bueno, expulsar a Huarachi y otra gente parecida de lo que es la Central Obrera Boliviana, y poder tener una organización realmente que refleje los intereses de la base y del pueblo trabajador boliviano, ¿no? Pero bueno, los choferes deberían estar junto con los trabajadores en la lucha por el incremento salarial, porque a partir de este debería verse y discutirse el incremento de los pasajes, y no al revés, y no además en esta posición de enfrentamiento que se llega a dar. Y esto además, en una reflexión más profunda que también es importante realizarla, se tiene que considerar de que lo que se está viviendo y muchos de los problemas que se tienen, la falta de mantenimiento de los vehículos y en general toda esta situación, que además en general todo el sector de los choferes es un sector de una u otra forma informal, ¿no? Porque no está plenamente formalizado, y además es un sector donde por un lado hay empresarios que tienen varias movilidades y que tienen gente que trabaja en sus movilidades, choferes asalariados, como se les conoce, pero básicamente son los choferes los que generan apenas para vivir y que tienen que pagar una renta al dueño de los vehículos. Y por el otro lado hay, bueno, hay quienes son dueños de su propio vehículo, y bueno, tendríamos esos tres sectores, ¿no? Los dueños de vehículos que no trabajan, que no son choferes, alguno tal vez sí también trabaja, los dueños de sus propios vehículos, y quienes no tienen vehículo y también tienen que trabajar, que son los más explotados y los que más sufren y los que más están sintiendo también el incremento del costo de vida, ¿no?
Entonces es importante y bueno, y esa diferenciación, ¿por qué se da? Por justamente una informalidad general y una falla del Estado boliviano que no se hace cargo de esta obligación que es garantizar el transporte público a nivel nacional. Y por eso lo dejó a la suerte y a la libre organización de distintos sectores privados, y ahí está esta organización que si bien logró, bueno, garantizar el servicio de transporte, lo hace con muchas falencias, con grandes problemas, con abusos de uno u otro lado, el trameajes, etcétera, y que no hay un verdadero control, porque además es una situación donde de una u otra forma rige la libre oferta y demanda, ¿no? De una u otra forma. Y eso es justamente lo que pasa cuando se deja las cosas en manos del mercado y no hay una verdadera organización y un verdadero control social y control del Estado de esta situación. La solución de fondo de esto pasa por una verdadera nacionalización y que el Estado se haga cargo de las necesidades de transporte público de la sociedad a nivel nacional, garantizando un transporte adecuado, a un costo adecuado. Incluso se podría hablar de la gratuidad, pero incluso eso se debería discutir plenamente en las instancias de decisión democrática que tendría que haber en el país. Ahí se puede discutir la subvención o la no subvención y la necesidad incluso para algunos sectores de esta subvención, y que los choferes no tengan que estar jugándose la vida de una u otra forma, trabajando 12, 14 horas, como en muchos casos lo hacen, sobre todo los que son asalariados y no tienen su propia movilidad, y en realidad ellos también deberían gozar de todos los derechos formales de cualquier trabajador, sus 8 horas de trabajo, su seguro, sus aportes para jubilación, sus vacaciones. Bueno, eso actualmente no tienen el sector de choferes porque justamente es un sector informal en el país, ¿no? Pues eso es una falencia del Estado y ahí parte la necesidad de solución. Y bueno, junto con los choferes hay varios sectores más. Que, bueno, se habla en Bolivia de una informalidad del 85%, ¿no? Donde los gruesos sectores son comerciantes, luego el tema de choferes y otros sectores más, ¿no? Campesinos, etcétera, pero donde no se libra ninguno, ¿no? Los profesionales también hay mucha informalidad, esta generalización de las consultorías hasta en el Estado, donde se contrata, bueno, incluso para médicos, para enfermeras como consultores sin derechos laborales y en otros, bueno, en varios sectores, ¿no? Entonces, bueno, todas esas son falencias del Estado y justamente es como la debilidad del Estado boliviano hace que muchas de estas situaciones se queden en manos de un mercado que el mercado, como en el caso de transportes, vemos claramente que no puede solucionar esto y que cuando logra paliar de una u otra forma una necesidad, lo hace con muchos problemas, muchas inconsecuencias y bueno, el sinfín de quejas que ha habido producto de, bueno, de estos conflictos que hay con el tema de transportes. Entonces, la solución de fondo es esa, ¿no? Que hay un control social y una estatización del tema de transportes que garantice una vida digna a todos los choferes con un salario acorde a su trabajo, con todas las garantías de la ley y que además garantice buenos vehículos, lo que se exige, ¿no? Limpieza, puntualidad, bueno, que no haya tramiaje, que se garantice que toda la gente pueda llegar a sus domicilios, incluso tarde en la noche, en zonas lejanas, algo que el mercado no lo garantiza justamente, porque al chofer no le sirve, digamos, ir con un solo pasajero. eh, no le sirve, ¿no? Bueno, desde una perspectiva social, eso sí puede servir, y desde una perspectiva de un orden y una política de transporte público sí podría servir. Entonces, es la discusión de fondo que se tendría que plantear en este tema y que, bueno, nosotros empezamos a plantear y discutimos desde el Partido de Trabajadores esto, pero además de esto, bueno, y de la forma coyuntural y concreta que se está planteando este tema, en la perspectiva de, bueno, discutir y una solución de fondo. Pero bueno, en el marco actual que se da esta discusión, lo que planteamos es eso, ¿no? Que cualquier aumento de los pasajes y del costo de transportes tiene que estar sujeto a un aumento de los sueldos y salarios, ¿no? En la perspectiva de que hay un aumento salarial, en esa perspectiva y en esa medida se podría hablar de un aumento de los pasajes. Actualmente lo que se está dando es una imposición y ante esa imposición realmente no podemos aceptar y es importante que los trabajadores del país tomen esto como un punto de comparación básico y que se ha dado en los hechos de que no se puede hablar de un aumento salarial menor al 20%, y además con todo el incremento general que hay, esto debería ser mucho más, pero no se puede hablar de un aumento menor al 20%
por la forma en que se está dando y claramente en los transportes se puede ver. Ya nos han subido 20% en los pasajes, entonces el aumento salarial no puede ser menor a este 20% y esa es la lucha que tenemos que dar, llevar adelante los trabajadores ahora, ¿no? Porque ahora se está dando esta discusión, se ha hecho una tradición que para el 1 de mayo se anuncia cuánto va a ser el aumento salarial y exigimos y tenemos que organizarnos para luchar para que este aumento salarial no sea menor al 20% y una política general para que todos los sectores informales también puedan gozar y se pueda generar empleos para todos estos sectores y empleos que realmente tengan todas las garantías de la Ley General de Trabajo con su seguro, con su plan de jubilación y con toda, bueno, con la jornada de 8 horas que no se incremente, como se está haciendo en muchos lugares, en algunos sectores incluso la jornada de 6 horas, que fue una gran conquista para los sectores de salud anteriormente, que se tienen que respetar y, bueno, luchar para que eso se cumpla y eso se generalice para toda la población, para todo el pueblo trabajador y que no sea como un privilegio de una minoría, dado que la gran mayoría vive en la informalidad, ¿no? De una u otra forma. Tenemos que combatir la informalidad exigiendo que haya realmente empleos dignos para todos los trabajadores del país y en ese marco un aumento salarial acorde a las necesidades del pueblo trabajador. Bien, no sé si quieres complementar algo sobre este punto, Miguel. De lo... No, básicamente creo que sí, que es el tema de la huelga, obviamente, porque todos los precios han aumentado, en primer lugar de la comida, es decir, de los alimentos básicos. Entonces, esta lucha por un aumento salarial es básica también. Por el transporte, pero no solo por el transporte. Aumentó la carne, aumentó todos los productos básicos de la canasta familiar han aumentado. Entonces, para las familias todo es grave y está dependiendo del salario. Este, por supuesto, esto se agrava en los trabajadores informales que no tienen salarios. Bueno, este, por eso hay que luchar por un aumento salarial general, ¿no es cierto? Eso. Muy bien, Miguel, gracias. Y bueno, con este planteamiento vamos concluyendo el programa del día de hoy. Ya nos encontraremos la siguiente semana con su programa Radio Rebelión, con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy buenas noches, Miguel, y muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Y hasta la siguiente semana con su programa Radio Rebelión. Desde oriente y occidente de los valles marcha